Graves acusaciones se le están haciendo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, dado que en diferentes medios alternativos y un gran sector de la población, y también ya desde el Senado de la República y el mismo presidente de la República, pues están acusando a Norma Piña de que está haciendo un mal desempeño. Incluso la están acusando de tener nexos con los narcotraficantes de nuestro país, pues el trabajo que está haciendo realmente demuestra que está al servicio de ellos, y que las resoluciones que se están dando desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es para liberar tanto el recurso público como a delincuentes de la nación, poniendo por encima los intereses realmente de grupo, de facto, o de intereses nefastos contrarios a la nación y a la soberanía de nuestro país. Y es que esta, digamos, ministra, que tiene la edad de 63 años y tiene 34 años de carrera judicial, y que llegó a la Suprema Corte de Justicia en el año 2015, cuando era presidente de la República el licenciado Peña Nieto, pues se le acusa que ella fue nombrado por Peña Nieto, y que pues realmente desde la selección a candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues dio muestras y dejó, digamos, testimonio de su gran incapacidad, que no es posible que esta persona, que después de 34 años de carrera judicial, pudiera contestar que ella no ha conocido casos de, digamos, corrupción, cuando es una burla absurda que se le está haciendo al pueblo de México, a los ciudadanos. Es una burla que esta persona, que sabemos todos cómo está de corrompido el sistema judicial, y que se haya dado dedicado a darle vueltas a las preguntas de los diferentes senadores en su comparecencia para la selección de ministros a la Suprema Corte de Justicia. Y ahora pues le están acusando de que es una narcoministra, y pues al parecer pues toda la fachiza, todos los derechairos, todos los medios alternativos del país salen a defenderla, cuando es absurdo. Pues realmente ella está poniendo los intereses de los corruptos por encima del interés nacional y de la soberanía del pueblo de México. Veamos, por ejemplo, qué es lo que dice Ciro Gómez Leiva y cómo... Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial. Para eso es la judicatura. Es una institución del Poder Judicial para vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Nada más que esa institución no hace nada, está ahí de florero, de adorno. ¿Qué juez ha sido juzgado? Veremos si mañana una autoridad federal inicia una investigación por el mensaje para intimidar a la presidenta de la Corte, o veremos si los abogados presentan una denuncia. Pues todos estos derechairos están en realidad en contubernio en contra del pueblo de México, y lo que persiguen es que no haya libertad de expresión. Ahora ya no les gustó la transparencia, dicen que no se le debe de acusar a ningún ministro con odio. Pues nada más está el ejemplo cómo atacan toda esa fachiza, todos esos medios pagados que estaban acostumbrados, digamos, al moche, que estaban acostumbrados al chayote, cómo atacan a la magistrada Yasmín Esquivel. Simplemente con ese ejemplo se les cae ahí su mentira de cómo protegen a unos ministros que están con la corrupción, que están con la delincuencia, y en este caso con los narcotraficantes, cómo los defienden y cómo quieren hacer pedazos a una ministra, dice que por una tesis, cuando ya
prescribió, pero a mí me gustaría como mexicano que eso mismo que se le está haciendo a esta ministra Yasmín Esquivel, pues también se le hiciera a los otros 10 ministros, incluyendo a esta presidenta que ha demostrado una gran incapacidad en su preparación, que dudo mucho que haya podido también hacer una tesis, que se le investigue de la misma manera para que sea equitativo a todos los magistrados. Porque es de una manera cobarde lo que hacen. Ellos escogen a los enemigos, pero que a los que están a favor del pueblo los quieren eliminar, incluyendo al presidente de la República, cómo lo han atacado, cómo lo han amenazado. Unos totales cobardes, y no quieren que sepamos realmente la verdad, que se dé a conocer que tiene relaciones familiares con los narcotraficantes y por lo tanto no tiene una libertad intelectual, mental, no es imparcial en la toma de decisiones. ¿Y a quién quieren engañar? Los mexicanos ya estamos muy despiertos y estos quieren engañar, y tenemos una gran libertad de expresión. Por eso los medios alternativos están diciendo ya que esta es una narcoministra, y por sus antecedentes pues no debemos de tener duda. ¿Y cómo pudo ser ministra? Miren, queridos familia, cuando demostró una gran incapacidad. Vean cuando le hicieron las preguntas, los senadores le hacían las preguntas y estaban enfadados de estar escuchando sus tonterías, cómo cantinfleaba, cómo respondía las respuestas y cómo, digamos, inexplicablemente llegó a ser la ministra. Aquí vemos las preguntas de, por ejemplo, de este senador Armando Ríos Peter, cómo se desesperaba por la cantinfleadera que traía esta mujer. Otra vez tenía otra pregunta preparada, pero de la última respuesta, si su posición, digamos, como miembro de la Corte sería darle preferencia a hacer valer los derechos humanos con perspectiva de género, hay varios temas que han sido polémicos. Quisiera oír su opinión, si usted hubiera sido ministro de la Corte en aquel momento, qué posición bajo ese principio, que es el que fue la columna vertebral de toda su presentación, y le pediría que fuera lo más detallada y profunda posible. No se preocupe por el tiempo, porque la sensación que tengo de esta sesión es que las respuestas son cortas para evitar una mayor exposición de cuál sería su involucramiento en la toma de decisiones. Y la verdad es que lo que queremos es ver cuál es el perfil, no solamente del conocimiento de la persona que busca ser ministra, sino cuál es la profundidad de entender el papel que debe de jugar la Corte en un momento de coyuntura como el que vive el país, de tal manera que las preguntas tal vez las ordenaría en este sentido. ¿Cuál es su visión del país en este momento? Ha pasado un año complejo, usted puede explayarse en cómo lo ha visto desde su perspectiva como ciudadana. Ha sido un año complejo, y quienes estamos aquí presentes creemos que la Corte tiene un papel que jugar como institución en la coyuntura que actualmente vive el país y en la visión que cada uno de sus ministros tiene que involucrar e incorporar en la toma de decisiones. Entonces, como usted ha dicho, haciendo valer los derechos humanos con perspectiva de género, una pregunta sobre el tema de Florence Cassés, y estas preguntas se las estoy robando. Pues vean cómo le dice que pues son respuestas muy cortas, no contesta, no se aboca a contestar lo que le están preguntando, y pues le saca la vuelta, y de manera como Cantinflas, o peor que Cantinflas, ahí parecía la señora ministra sacándole la vuelta. Y pues es una burla total para el pueblo de México. ¿Cómo ponen a este tipo de ministros que 35 años de servicio y que no sabe que hay corrupción en el sistema judicial? Entonces, ¿cómo va a cambiar algo que desconoce? La verdad, es una ministra que no tomó realmente el toro por los cuernos, que le saca la vuelta, y veamos qué es lo que contesta a la pregunta de que le dicen. Vean lo que le preguntan: ¿hay corrupción o no hay corrupción? Vean. Son, yo creo que, temas en los cuales ya no encontraremos de usted la respuesta de que está imposibilitada de responder, como en algunos otros supuestos ha habido. Lo repito, Florence Cassés, una persona se mantiene aún en la cárcel. Segundo, el tema de Carmen Aristegui, a la luz de la nueva ley de telecomunicaciones. Tercero, el caso de Lidia Cacho. Y cuarto, el caso ABC. Si usted quiere, puedo repetirlas cuantas veces sea, pero antes en su exposición solicitarle, hace rato no me preguntó, no me contestó, si hay o no corrupción en el Poder Judicial. Se lo pregunté muy concreto, recordando la pregunta que le había hecho a la senadora Pilar. ¿Hay o no corrupción? Y si usted ha percibido, ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Sé que pues no quería contestar, y vean lo que contesta esta mujer, cosas absurdas de una ministra de la nación
que desconoce la principal de las principales funciones que va a juzgar ahí en el Supremo Tribunal de Justicia. Veamos qué es lo que contestó. Y finalmente si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. Senador, si tuviera algún comentario al respecto. Gracias. Hay dos todavía asuntos que le pediría que si pudiéramos comentar. El tema de Carmen Aristegui. Ahorita los vuelvo a repetir. En mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas, no logro encontrar la esencia de lo que estoy tratando de pedirle a usted, que es cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país. Escuchar de usted su opinión. Ha sido, por lo menos de un año para acá, un año complejo. Le cito, aunque usted señala que no ha conocido de casos de corrupción, encuestas o percepciones. Me imagino que usted también platica con la gente y puede tener algunas impresiones, sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP, que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? Vamos construyendo usted se puede explayar cuanto quiera. Para seguir. Perdón, ¿ya concluyó, senador? Bueno, puedo repetir los casos que todavía falta de contestar. Como usted diga, si concluyó su participación y damos el uso de los... ¿Cómo ve el país? ¿Cuál es el papel que debe de jugar la Corte? Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto por lo menos nos da un detalle de percepción de ciudadanos y ciudadanas en el país. Y si usted me puede detallar su opinión respecto a lo que definió la Corte en el caso de Carmen Aristegui, quien pues definió no traer el caso, usted lo había traído o no, por qué sí o por qué no. Y en el caso particular de la guardería ABC, en el cual se imputaron responsabilidades específicas, ¿cómo hubiera usted votado? Pues vean cómo le vuelve a insistir el senador Armando Ríos Peter en su momento de que contestara cuestiones muy importantes para el país, cuestiones o acontecimientos que sucedieron y que sacudieron al pueblo de México con coartamiento de la libertad de expresión como de Carmen Aristegui, y que todos estos fachos jamás dijeron nada, todos se quedaron callados, pero que ahora defienden a esta narcoministra y le vuelven a decir que sus respuestas son muy cortas. El pueblo de México, la verdad, no merece ese tipo de representantes. ¿Cómo es posible que la hayan escogido cuando en un examen oral cualquier estudiante hubiera reprobado y que a ella la hayan escogido de ministra? Veamos qué fue lo que contestó burdamente, cínicamente, de lo que son las encuestas y de lo que dice el pueblo de México, que considera al Poder Judicial corrupto. El caso de si hay corrupción o no. Una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, ¿la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal? Este es Poder Judicial Federal. No es, y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales o jueces en general?
2005 y el 2015. Y dicen que bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse. Mediante los instrumentos. Mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento. Y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía, porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial. ¿Cómo ven a esta Cantinflas del Poder Judicial, donde le cierra el ojo al senador y le responde dándole vueltas, puras tonterías, y le echa la bolita a los ciudadanos que tienen que denunciar la corrupción para que cuando esta debe ser investigada de oficio, cuando para eso existe la judicatura, para eso está ella, para llamarle la atención? No, pero ahí sí hay libertad para las resoluciones, es un poder autónomo y los jueces toman la decisión. O sea, entonces ¿quién los vigila? ¿Quién los controla? Eso es lo que debe de estar en contra ese Ciro Gómez Leiva, que no sirve más que para recibir moches, chayote. La verdad, estos montajes que hacen de elección o selección de ministros y de magistrados y de consejeros es una burla para el pueblo de México. Ya, por eso estamos hartos y por eso le sacan eso y luego chillan como viles. Bueno, miren, queridos amigos, ahora veamos lo que no fue el único senador que se quejaba de la falta de capacidad, de la falta de compromiso con México, de la falta de conocimiento de los problemas. Veamos lo que le dice esta senadora. Gracias. Senador Tagle, ¿tiene algún comentario al respecto? Sí, bueno, me quedó duda con respecto al tema de la igualdad sustantiva, porque el tema de la paridad ya no se refiere exclusivamente a acciones afirmativas. Las cuotas de género, cuando establecía un porcentaje, sí. La paridad se refiere a un principio de reconocimiento de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Entonces, en ese sentido, sobre todo, me parece muy importante para quienes defendemos esta causa, contar con un compromiso sobre este tema de quienes imparten justicia en caso de tener resoluciones con respecto al principio y particularmente... En otras palabras, no tiene compromiso con nadie, ni con las mujeres, ni con el pueblo, ni con los niños, con nadie. Y veamos ya cómo esto está trascendiendo, y eso es muy bueno para el pueblo de México, porque necesitamos reformas. Y de ser cierto lo que se está filtrando, se está dando a conocer en los medios, de que es una persona que tiene relaciones familiares con personas narcotraficantes, pues se le debe destituir inmediatamente, se le debe de hacer un juicio político, y todo lo que ha hecho debe de ser restituido y debe de ser invalidado, porque ese tipo de no merece el pueblo de México ese tipo de representantes, ni mucho menos de ministros que estemos en un estado de indefensión en la corrupción de estas personas. Veamos lo que dice ya en el Senado el senador. Y ahora la más cordial bienvenida al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, qué gusto saludarte, a tu audiencia de Radio Fórmula. Muy buenas noches. Oiga, preguntarle, veo al país muy nervioso. Escuchaba que usted le decía ayer que iba a mandar un respetuoso llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque pues están ahí liberando gente, o que no necesariamente está actuando de la manera que ustedes esperaban. ¿Están muy nerviosos los poderes del Estado, presidente? Yo creo que debemos de enviar mensajes a los mexicanos de mucha serenidad, pero sobre todo de que nuestro interés central de los poderes públicos es darle certeza jurídica al ejercicio contra la inseguridad. No abona en nada, Leonardo, y creo que genera molestia social. Yo soy representante de un Estado.
por elección. Y Puebla. Y el mensaje de que descongelan las cuentas públicas de familiares de Genaro García Luna por parte de jueces, por parte de la Corte, no es un mensaje que le dé dignidad a la Corte. Se siente como un mensaje imprudente, como si estuviera sometido el Poder Judicial a los intereses del narcotráfico. Esa es la verdad, y creo que esa certeza, esa prudencia, esa sensibilidad de la autoridad judicial debe de manifestarse, porque la justicia implica que los poderosos económicamente, los delincuentes, no estén logrando enviar un mensaje de que la Suprema Corte de Justicia está de rodillas ante este tipo de delincuentes. Pero déjeme hacerla de abogado del diablo e invocar. Pues ahí está, querida familia, se le cae el telón a esta ministra corrupta, narcoministra. Y aquí lo importante es lo que opines tú, querido amigo. Opina, defendamos a nuestro país, a nuestra nación, la soberanía, los intereses nacionales, los intereses de la mayoría del pueblo de México, para sacar a esta bola de corruptos. Pues, querida familia, estás bien informado, que no te cuenten, comparte, regístrate, regálame tu like y ve mis videos anteriores. Nos vemos. Adiós.